Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en las últimas noticias del mundo del espectáculo, y hoy tenemos un tema que, de verdad, ha dado mucho de qué hablar. Como ya habrán visto por el título, vamos a estar desmenuzando una noticia que ha generado bastante revuelo, amigos de Ande y Kerem preocupados por el revelan todo. Sí, así como lo escuchan. Parece que la tranquilidad que habíamos percibido en la relación de estos dos talentosos actores turcos, Hande Erçel y Kerem Bürsin, podría no ser tan sólida como pensábamos, y lo más impactante es que quienes han salido a hablar son sus amigos más cercanos. Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas o su bebida favorita, porque esto se pone interesante. Antes de empezar, y como siempre les digo, si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para que le den a ese botón de suscribirse. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque créanme, tenemos mucho contenido emocionante para compartir con ustedes. Ahora sí, vamos de lleno con la noticia que nos trae hoy aquí. La noticia que ha explotado en los medios y sobre todo, en las redes sociales, gira en torno a unas supuestas preocupaciones que los amigos de Kerem Bürsin estarían sintiendo por él y que al parecer han decidido compartir. Se habla de tensiones, de desacuerdos, y de una situación que podría estar afectando la dinámica de su relación con Hande. Y es que cuando hablamos de Hande Erçel y Kerem Bürsin, hablamos de una de las parejas más queridas y seguidas del panorama turco. Desde que compartieron pantalla en la exitosa serie Sen Kalkam, la química entre ellos traspasó la ficción para convertirse en una hermosa realidad que conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Sus seguidores han estado pegados a cada paso de su relación, celebrando cada momento juntos, desde sus viajes hasta sus apariciones públicas. Son vistos como el epítome de la pareja perfecta, y precisamente por eso, cualquier indicio de que algo no anda del todo bien, genera una alarma generalizada. Los rumores comenzaron a circular con más fuerza hace poco, cuando algunos medios de comunicación y portales de noticias turcas empezaron a publicar informaciones que apuntaban a que la relación de Hande y Kerem no estaba pasando por su mejor momento. Al principio se trataba de especulaciones, de fuentes anónimas y comentarios vagos. Sin embargo, la situación ha tomado un giro inesperado cuando se ha informado que son los propios amigos de Kerem quienes han decidido hablar. Esto le da un peso completamente diferente a la información, porque se supone que son personas cercanas, que conocen la dinámica de su vida privada, y que probablemente tengan una perspectiva más íntima de lo que está sucediendo. La pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué es exactamente lo que preocupa a estos amigos de Kerem? ¿Y qué significa esto para su relación con Hande? Según lo que se ha podido filtrar, y ojo que es información que debemos tomar con cautela, ya que proviene de terceros, los amigos de Kerem estarían preocupados por varias razones. Una de las preocupaciones principales parece ser que Kerem estaría dedicando una cantidad excesiva de tiempo y energía a su relación con Hande, hasta el punto de descuidar otros aspectos importantes de su vida, como sus amistades o incluso algunos proyectos profesionales que hasta ahora no se han detallado. Esto sugiere que quizás Kerem está muy enamorado, lo cual, en principio, sería algo maravilloso, pero que podría estar generando un desbalance en su vida. Es importante recordar que Kerem es un actor muy ambicioso y con muchos proyectos en mente, y si sus amigos lo ven enfocado de manera desmedida en un solo aspecto, es natural que se preocupen por su bienestar general y por el futuro de su carrera. Otra vertiente de estas preocupaciones, según algunos reportes, estaría relacionada con la dinámica de la propia pareja. Se comenta que a veces las exigencias de la vida pública y las presiones mediáticas sobre una pareja tan mediática como ellos, pueden ser abrumadoras. Los amigos de Kerem podrían estar notando que él se está viendo sometido a una presión constante, y que quizás no está lidiando con ella de la mejor manera. Es decir, que la atención constante, los flashes, los rumores y las expectativas de los fans podrían estar cobrando un peaje en su estado de ánimo o en su forma de manejar la relación. A veces, cuando dos personas están bajo el escrutinio público, la relación se convierte en un espectáculo, y eso puede ser muy difícil de sobrellevar. Además, hay quienes sugieren que los amigos de Kerem podrían estar preocupados por la influencia que Hande podría estar ejerciendo en él. No se trata de algo negativo en sí, sino de que quizás sienten que Hande tiene un estilo de vida o unas prioridades que difieren un poco de las de Kerem y que él, en su afán por complacer o por mantener la armonía, está cediendo demasiado. Esto es algo muy delicado de mencionar, y debemos ser muy cuidadosos con las palabras, ya que no queremos caer en chismes malintencionados.
Pero si interpretamos esto desde la perspectiva de amigos que quieren lo mejor para Kerem, quizás ven que él está modificando aspectos de su personalidad o de su forma de ser para adaptarse a Ande y ellos, con la mejor intención, creen que debería mantener su individualidad. Es crucial entender que cuando amigos cercanos hablan, no siempre es para difamar o para crear problemas. A menudo es porque realmente se preocupan por el bienestar de la persona a la que consideran su amigo. Ellos conocen a Kerem, sus sueños, sus miedos, sus virtudes y sus defectos, y si ven algo que les inquieta, es natural que quieran intervenir o al menos expresar su opinión. La cuestión es cómo se ha filtrado esta información y qué tan objetiva es. A veces en el mundo del espectáculo, las interpretaciones de los amigos pueden verse distorsionadas por la prensa, o incluso por sus propias percepciones. Por otro lado, y para ser justos, también debemos considerar la posibilidad de que esta sea una estrategia mediática. En el mundo de la televisión y las redes sociales, la controversia vende. Las noticias sobre parejas famosas, especialmente cuando hay algún atisbo de crisis, generan mucho tráfico y clics. Podría ser que alguien, quizás con un interés particular, esté orquestando esta filtración para avivar el interés en Ande y Kerem, o para crear un drama artificial. Sin embargo, la reputación de los amigos de Kerem, o al menos la forma en que se les presenta en esta noticia, sugiere que son personas que le son leales y que tienen un interés genuino en su felicidad. Otra cosa que llama la atención es el hecho de que se especifica que son amigos de Kerem quienes hablan, y no amigos de Ande. Esto podría indicar que las preocupaciones están más enfocadas en él, en cómo está viviendo en la situación, o quizás en cómo la relación está afectando a su círculo cercano. No sabemos si Ande tiene también un grupo de amigos que compartan estas mismas inquietudes, o si son puntos de vista diferentes. Sin embargo, el foco en los amigos de Kerem nos lleva a pensar más en él como el centro de estas preocupaciones. En este punto es fundamental recordar que Ande y Kerem han demostrado ser una pareja muy fuerte y unida a lo largo del tiempo. Han superado juntos muchos obstáculos, tanto personales como profesionales, y siempre han mantenido una actitud muy positiva y de apoyo mutuo. Si bien es cierto que ninguna relación es perfecta y que todas pasan por momentos difíciles, la forma en que ellos han manejado su noviazgo públicamente siempre ha sido ejemplar. Por eso, esta noticia nos coge por sorpresa y nos hace reflexionar. ¿Qué podrían estar sugiriendo estos amigos de Kerem? ¿Quizás que debería pasar más tiempo con ellos? ¿Que debería ser más selectivo con sus proyectos? ¿O tal vez que debería reevaluar algunos aspectos de su relación con Ande? Son preguntas abiertas y la falta de detalles concretos deja mucho espacio para la especulación. Lo que sí es cierto es que el simple hecho de que sus amigos se sientan lo suficientemente cómodos como para expresar estas preocupaciones, y que esto haya llegado a los medios, indica que hay algo de verdad en la situación, o al menos, que hay percepciones que están siendo tomadas en cuenta. Sería interesante saber si Kerem ha respondido a estas preocupaciones de sus amigos, o si ha habido alguna conversación al respecto. A menudo cuando los amigos expresan inquietudes, es porque han intentado hablar directamente con la persona. Lo que no sabemos es si Kerem ha sido receptivo a estas opiniones, o si las ha ignorado. Otra perspectiva a considerar es si estas preocupaciones podrían estar relacionadas con el futuro de la pareja. ¿Están los amigos de Kerem anticipando algún tipo de problema mayor? ¿Sienten que la relación está en un punto delicado? Si esto fuera así, sus amigos estarían actuando como una especie de sistema de alerta temprana, tratando de protegerlo de posibles decepciones o dolores. Es importante también recalcar que aunque los amigos tengan buenas intenciones, la decisión final sobre su relación, sobre su vida y sobre sus prioridades siempre recae en Ande y Kerem. Ellos son los que viven su relación, los que toman las decisiones, y los que conocen la verdad de lo que sucede entre ellos. Las opiniones de los amigos, por muy cercanas que sean, son solo una perspectiva más. En resumen, la noticia de que los amigos de Kerem Bürsin están preocupados por él y han revelado detalles sobre su situación actual, ha generado un gran revuelo. Se habla de que Kerem podría estar dedicando demasiado tiempo a su relación con Ande, descuidando otros aspectos de su vida, y de que las presiones mediáticas podrían estar afectándole. Estas preocupaciones, según se informa, provienen de personas cercanas a Kerem, quienes desearían lo mejor para él. Sin embargo, es crucial recordar que esta información proviene de terceros y debemos tomarla con cautela, sin caer en el sensacionalismo. Ande y Kerem han demostrado ser una pareja sólida, y solo ellos conocen la verdadera naturaleza de su relación.
Y bien, mis queridos amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya parecido tan interesante y revelador como a mí. Hemos intentado desmenuzar esta noticia al máximo, ofreciendo diferentes perspectivas y puntos de vista, siempre con el respeto que merece una pareja como Ander Zel y Kerem Bürsin. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Les sorprendió esta noticia? ¿Creen que hay fundamento en las preocupaciones de los amigos de Kerem? ¿O piensan que es solo una especulación más del mundo del espectáculo? Dejen sus opiniones y comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su punto de vista es muy valioso para nuestra comunidad. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle un gran me gusta. Esto nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Ande y Kerem, o que simplemente disfruten de las noticias del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. No se queden fuera de ninguna de nuestras próximas publicaciones. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir adelante. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y por supuesto más contenido para ustedes. Hasta la próxima. Chao, chao.